Cálculo de secciones principales en poliedros platónicos, concretamente en tetraedro, cubo y octaedro. Está por acá. Estos son distintos casos. Acá en las imágenes referenciales están marcadas en color las secciones principales de los poliedros. Sección principal de tetraedro es un triángulo isósceles formado por dos alturas de cara y una arista. En el cubo hay dos tipos de secciones, una cuadrada que divide el cubo a la mitad, picándolo por la mitad de sus aristas, y queda formado por cuatro aristas básicamente. Y aquí está la diagonal en esta sección, que es equivalente a una diagonal de cara del cubo. La otra forma de hacer la sección es en diagonal. Sería una sección principal rectangular y está formada por dos aristas y dos diagonales de cara. Y aquí se observa la diagonal principal. Para el octaedro también hay dos maneras de seccionarlo. La primera es de forma cuadrada, que es dividiéndolo por sus aristas, por cuatro aristas. Aquí quedan las diagonales de un cuadrado, que vendrían siendo las alturas del octaedro. Y la otra es una forma rómbica, que lo divide conteniendo a dos vértices y pasando por la mitad de dos aristas, formando acá un rombo, y contiene la altura del octaedro y la distancia entre los puntos medios de las dos aristas equivale a una arista. Acá también hay unas fórmulas para hacer estos cálculos. La altura de un triángulo equilátero, que vendría siendo la altura de cara del tetraedro o la altura de cara del octaedro, corresponde a esta fórmula: el valor de la arista multiplicado por la raíz de 3, todo eso dividido entre 2. La altura del tetraedro, desde el centro de la base hasta el vértice opuesto, corresponde a esta fórmula. La diagonal de un cuadrado, que vendría siendo la diagonal de cara del cubo, o vendría siendo la diagonal de la sección cuadrada del octaedro, que viene siendo también la altura del octaedro, corresponde a esta fórmula. Y la diagonal de un cubo, que es la diagonal principal de vértice a vértice, corresponde a esta fórmula. Esto es más que todo para verificar el procedimiento gráfico. Se tienen estos tres casos. Se pide calcular la sección principal de un tetraedro de arista 30, de altura de cara 40 y de altura total 70. Son tres casos distintos. Para el primer caso se dibuja un triángulo equilátero con la arista conocida. Una vez teniendo ese triángulo, se traza su altura. Esa altura se va a hacer con una perpendicular a la base. Aquí puedo medir
de forma gráfica cuánto es la altura de cara de un tetraedro de arista 30. Ahora, si necesito la altura del tetraedro en sí, tengo que tomar esta altura de cara y llevarla con el compás a un lado, parándome en un vértice y parándome en el otro. Eso que está formando acá es la sección principal del tetraedro. Está formado por esta arista que mide 3 centímetros y por estas dos rectas que son alturas de cara. Y de esa manera se forma esta sección. La altura pasaría por uno de estos vértices, cualquiera de los dos, y es perpendicular a la altura de cara que está opuesta. Es decir, si la paso por este vértice, debe ser perpendicular a esta altura de cara. Si la paso por este vértice de abajo, debe ser perpendicular a esta altura de cara. Entonces aquí se va con 90 grados y se pasa por el vértice. Esta vendría siendo la altura del tetraedro de arista 30. Simplemente se mide con la regla y se obtiene el resultado, y se puede verificar usando la fórmula. Este es el caso conociendo la arista. Hay situaciones en que les proporcionan estas medidas, o la altura de cara o la altura del tetraedro. Entonces, el procedimiento es el mismo. Si dicen que la altura de cara es 40, no conozco la arista, yo voy a hacer un triángulo equilátero cualquiera. Vamos a usar este también. Yo voy a hacer un triángulo equilátero, cualquier medida, y su altura de cara, que la tracé acá, tengo que hacer que mida 40. Entonces la voy a medir desde el vértice hacia abajo. Este triángulo de medida cualquiera que hice, su altura no mide 40, entonces tengo que extenderla hacia abajo hasta que esta recta mida 40. Toda esta sería la altura de cara. Entonces se debe completar el triángulo. Simplemente se pasa una paralela a la base por el punto de la altura de cara abajo. Y se completan los lados. Aquí quedó formado un triángulo equilátero de cierta medida, pero que su altura de cara es 40. Entonces ya esto que está resultando acá está dando el valor de la arista. Lo que sea que mida estos lados es lo que corresponde a un tetraedro de altura de cara 40. Es la arista de un tetraedro de altura de cara 40. Si requiero la altura del tetraedro, simplemente tomo la altura de cara de acá, me paro un vértice, hago un arco, voy al otro vértice, hago un segundo arco que corta el primero y formo la sección principal de este tetraedro. Básicamente lo que hice arriba, pero con otra medida. Y luego la perpendicular pasando por el vértice. Y esta sería
la altura del tetraedro, de altura de cara 40. Si dicen la altura del tetraedro es 70, hago exactamente lo mismo. Hago un triángulo equilátero de medida cualquiera, de arista cualquiera, saco su altura de cara, construyo la sección principal y la altura de cara que está resultando acá tiene que medir 70. Voy a usar este mismo ejemplo. Mido, esto mide 38, no me sirve, tiene que medir 70, entonces lo voy a extender hasta 7. Y la altura de la recta también. Y aquí hago la paralela a la altura de cara, pasando por el punto que acabo de hacer, y acá cierro el triángulo. Entonces todo esto que resultó acá viene siendo la arista, y todo esto que resultó acá viene siendo la altura de cara de un tetraedro de altura 70. Esta recta, tengan en cuenta que no pasa por el centro de la altura de cara. Esta altura de cara mide algo, y esta medida, que es más pequeña, es 1/3 de la medida total. Eso sería la sección principal del tetraedro. La del cubo es más fácil. Cubo de arista 40. Acá voy a construir un cuadrado de arista 40. Completo el cuadrado. Y acá puedo sacar su diagonal, la diagonal de cara. Entonces estas son las aristas que miden 40, y esta vendría siendo su diagonal. Si necesito saber la diagonal principal, tengo que formar primero la sección principal rectangular. Esta es la sección principal cuadrada. Formo la sección principal rectangular extendiendo la base y llevando esta medida de la diagonal hacia abajo. Ahora toda esta medida sería la diagonal de cara, esta sería la arista, y tengo que definir la diagonal principal, formando acá el rectángulo, y la diagonal principal sería esta medida. O si lo quieren hacer de la otra manera, sería esta medida, es lo mismo. Esta es la diagonal principal para un cubo de arista 40.
Ahora voy a usar el mismo ejemplo. Si dicen que la diagonal es de 30, vamos a borrar todo esto. Dicen la diagonal es de 30. Yo construyo un cuadrado de cualquier medida, trazo su diagonal y la mido. Tiene que medir 30. Este quedó muy grande, entonces tengo que medirlo hacia adentro. Acá, 3 centímetros. Y por ese punto hago paralelas a los lados. Paralela a la base y paralela al lado. Y acá quedó la sección del cubo de diagonal 30. Todo esto se puede eliminar para fines del video. Y a partir de esto identifico la diagonal principal. Llevo esta medida hacia abajo, lo mismo que hice anteriormente, y acá construyo. Entonces acá quedaría la medida de la arista, sería esta. Esta sería la medida de la diagonal. Y esta sería la diagonal principal para este cubo de diagonal 30. Ahora, si piden un cubo de diagonal 80, que es este caso de acá, hago exactamente lo mismo. Un cuadrado de cualquier medida, saco su diagonal, construyo la sección rectangular y esta diagonal principal tiene que medir 80. Entonces tengo que extenderla hasta que mida 80. Acá mide 80 la diagonal principal y construyo la sección. No hace falta ni siquiera completar el rectángulo, ya toda esta medida corresponde a la diagonal y toda esta medida corresponde a la arista para el cubo de diagonal principal 80. Esto de igual manera se verifica con la fórmula. El caso del octaedro es más sencillo todavía. Si dan un octaedro de arista conocida, de arista 20, se construye un cuadrado de 20 por 20 que básicamente esto sería la sección principal cuadrada
del octaedro y la diagonal de este cuadrado es la altura del octaedro. Si me indican que la altura del octaedro es 50, simplemente construyo un cuadrado de cualquier medida y su diagonal la tengo que extender hasta que mida 50. Cuando tenga la medida, hago las paralelas y acá me está dando la medida de la arista del octaedro de altura 50. Ahora, si me piden la altura de cara, bueno, si me dan la altura de cara, la cara del octaedro es un triángulo equilátero. Entonces esto va a ser la altura de un triángulo equilátero. Va a ser prácticamente lo mismo que se hizo con el tetraedro. Si conozco la altura, voy a hacer un triángulo equilátero de cualquier medida. Simplemente una línea, 60 grados por un lado y 60 grados por el otro. Triángulo equilátero. Trazo su altura y esto tiene que medir 25. Entonces, desde el vértice mido esos 25 y aquí paso una paralela a la base. Y esto que resultó son las aristas del octaedro. Todavía necesito la altura, entonces sin hacer más nada acá, o sea, voy a formar este cuadrado acá pegado a esto. Como ya aquí tengo una arista de este lado, simplemente voy a hacer unas perpendiculares para formar ese cuadrado. Completo acá el cuadrado y saco su diagonal. Su diagonal es equivalente a la altura del octaedro. Y eso sería todo.